Todavía no sé de lo que va a hablar esta semana, macho. No tengo ni idea. Ronnie, empieza el Giro de Italia. ¡Ah! Hoy, en Ciclismo Explosivo, vamos a hablar de la previa del Giro de Italia, lo que pasó en años anteriores. En Ciclismo Explosivo queremos innovar cada día, porque si te duermes, pierdes. Aprovechando la cercanía del Giro de Italia, haremos un ciclo de capítulos donde la base de todos ellos será la carrera italiana. Por eso abriremos este ciclo con la previa del Giro de Italia del 2025, pero llevada a nuestra manera. Hablaremos de todas las etapas comentando brevemente su recorrido, pero sobre todo indagaremos en los finales de etapa y puntos claves de la misma, analizando lo que pasó en años anteriores y la historia que se escribió en ellas. Preparen sus ahorros y estén listos para invertir su dinero de manera sabia gracias a Ciclismo Explosivo. ¡Ajá! ¡Se mamó! El Giro de Italia del 2025 sale de Albania, otro país novedoso en su recorrido, finalizando en Roma. El recorrido completo abarca unos 3.413,3 kilómetros, repartido en 22 etapas, 4 etapas llanas, 2 de contrarreloj individual, 6 etapas de alta montaña, de las cuales 3 son final en alto, y el resto del recorrido son perfiles con mucha trampa. Pero, ¿cómo son las etapas en sí? La salida en Albania tendrá un tríptico con 3 finales novedosos, porque el Giro nunca ha pisado este suelo, siendo la primera etapa entre Duraso y Tirana de 164 kilómetros, una etapa complicada y que podrá verse quien tiene las piernas a punto. Al día siguiente tenemos una contrarreloj individual de 13 km con 7 en la capital albanesa, con carreteras rápidas y con una corta subida a mitad, para terminar con otra etapa de media montaña de 160 km en Vlorë, un recorrido por Albania que no desvelará mucho, pero se verá quién empieza mandando el Giro de Italia. En 1996 vivimos una salida parecida, esta vez desde Grecia, con un tríptico muy llano, como era de costumbre, viviendo una cosa muy peculiar, Mario Cipollini ayudando a su lanzador a ganar un sprint. Y volvemos a la normalidad. Después de una jornada de descanso aprovechada para volver a Italia, la cuarta etapa transcurre desde Alberolo a Lecce, un recorrido de 187 kilómetros llanos, primera llegada masiva. El Giro no vuelve a Lecce desde 2003, donde vivimos un cambio de antorcha. Petacchi empezó a dominar los sprints, desplazando al legendario Mario Cipollini. Curiosamente, este último venció en otro sprint en 1998, subiendo al podio con la camiseta del Inter de Milán de su amigo Ronaldo, pero el gordo, La siguiente etapa, con final en Matera de 144 km, suele terminar en un sprint, aunque siempre es un final muy complicado. El último ganador fue Arnaud Démare en 2020. Como curiosidad, Cipollini venció aquí en el 2000, en otro sprint, con un poco de trampilla. En la parte más complicada de la etapa se ayudó desde Idea, para no perder comba. Eso no me lo esperaba. La sexta etapa transcurre desde Potenza a Nápoles, una etapita de 226 km, con un inicio algo sinuoso y plano al final. Mayoritariamente parece que pueda terminar en sprint. Nápoles ha sido parte del Giro de Italia en 86 veces, siendo final en muchas de ellas, donde han ganado gente como Cipollini, Cavendish o Pedersen, siendo Koig el ganador del año anterior. En la séptima etapa de 168 km ya teníamos el primer final en alto, en Tagliacozzo, otro final novedoso, donde la única vez que terminó una carrera ciclista fue en el Giro del Lazio de 1935, hace nada. Los dos últimos kilómetros tienen una pendiente del 9%, no habrá grandes diferencias, pero sí sabemos quién no gana este Giro de Italia. La etapa posterior, con final en Castelraimundo de 197 km, parece ser la típica etapa que pueda llegar por fin una escapada, debido a lo sinuoso del trazado. Otro final inédito para el Giro de Italia, donde la única carrera que ha terminado aquí ha sido la Tirreno Adriático, con victoria de Wout Poels en 2015 y Gilbert en 2011. La novena etapa, previa al descanso, va desde Gubbio a Siena, con 181 km, ciudad que acoge desde 2016 la Strade Bianche, que es la primera vez que acoge un final en un Giro de Italia, aunque ha sido ciudad de paso en muchas veces. El recorrido es similar a la clásica, así que si llueve podemos vivir una batalla campal como la de París-Roubaix en 1994. Tarjetita, ojo, porque algún favorito puede perder tiempo. La décima etapa, posterior al día de descanso, es una contrarreloj plana de 28,6 km entre Lucca y Pisa, dos lugares recomendados para visitar. Un recorrido apto para especialistas.
Este circuito ha sido escogido otras veces para realizar otras tantas contrarreloj, como el Campeonato Nacional en 2004 o el mismo Giro de Italia de 1980 y 1977, con victorias con Jürgen Marcussen y Knut Knudsen respectivamente. Pasando el Ecuador del Giro de Italia nos encontramos con la 11ª etapa entre Viareggio y Castelnuovo Bemonte, de 185 km. Recorrido bastante duro, con un puerto muy duro en la mitad, Alto di San Pellegrino. Aquí ganó el 2006 Juan Magárate. Etapa donde se puede complicar todo y en donde una fuga puede llegar muy lejos. Curiosidades de la vía, Castelnuovo Bemonte es la primera vez que el Giro de Italia pasa por sus fronteras. Mismo caso le sucede a Viadama, que es novedad también en este Giro, siendo un recorrido de 172 km, muy propicio para otro sprint. La 13ª etapa transcurre entre Rovigo y Vicenza, de 180 km, un recorrido bastante suave al inicio, pero un final típico de clásicas, repleto de cotas, terminando en un repecho bastante duro. El circuito final es el final parecido al Giro de Veneto de los últimos 3 años, donde el ganador ha sido Corbin Strong, siendo Gilbert en 2015 y Visconti en 2013 los ganadores en las etapas que terminó el Giro de Italia. Aquí te os doy una pista por dónde puede ir la cosa. Siendo Cipollini, este hombre ha ganado en todas las ciudades de Italia en 1996 y Rosola en 1983 los ganadores en llegadas masivas, en otras llegadas distintas, eso sí. En Vicenza vivimos la salida de la famosa contrarreloj de 1996, donde Olano perdió todo por un segundo, tanto la etapa como la maglia rosa. La siguiente etapa es un recorrido bastante llano entre Treviso y Nova Gorica, en Eslovenia, de 186 km, propicio para otro sprint, siendo habitual en el Tour de Eslovenia, pero la primera vez como final en el Giro de Italia. La 15ª etapa transcurre entre Fumiveneto y Asiago, de 214 km, final habitual para la previa de la Gran Montaña, con el Monte Grappa de por medio, un día propio para una fuga y probar las piernas de cara a las etapas posteriores. El último ganador en el Giro ha sido Thibaut Pinot en 2017, sido también final en 1998, con victoria para Fontanet, sobre nuestro protagonista del capítulo anterior, Paolo Bettini. Ay amigo, la 16ª etapa ya tiene su miga. Posterior al día de descanso, un recorrido de 199 km entre Piazzola sul Brento y San Valentino de Brentonico, con 5 puertos de por medio, entre ellos Santa Bárbara y el final inédito de San Valentino, 2 puertos que pondrán todas las cartas hacia arriba. Con tanto final inédito me lo está poniendo difícil en esta edición. Al día siguiente la cosa no termina ahí, porque tenemos un final en Bormio. Me vienen pensamientos de la posguerra. Un recorrido de 154 km, con paso y tonel y redoble de tambor, Mortirolo. Pero no, la parte mala. Tranquilos, en 2 semanas hablaremos del Mortirolo en la sección de Altos que marcaron y Historia del ciclismo. Estar atentos, la cima del Mortirolo está a unos 50 km del final, un final lleno de repechos, y el ciclista que tenga un mal día perderá definitivamente sus opciones al Giro de Italia. Nibali fue el último ganador en Bormio en 2017, siendo Simoni el vencedor en la edición del 2000, el día que Casagrande entregó a Garzelli el Giro de Italia, porque este último se hundió en el paso de Gavia y el líder hasta ese momento se dedicó a mirar a sus rivales mientras Garzelli le alcanzaba en la meta. Otro final para el recuerdo fue en 1988 con victoria de Berkeley, pero mejor no digo nada, verlo vosotros mismos. Uff. La 18ª etapa transcurre desde Morbegno a Cesano Maderno, de 144 km, un recorrido de pura transición para las últimas etapas de gran dureza. Según la fuerza de los equipos, lo más probable es que pueda llegar una fuga. Ciudad inédita para un final de etapa, aunque por aquí ha pasado el Giro ya 3 veces. Y entramos en las etapas clave, en la 19ª etapa entre Viella y Campolú, de 166 km, con 3 puertos de primera, Tescor, San Pantaleón y el Col de Gio, donde apenas hay descenso para terminar con un col de segunda y 5 km de descenso hacia la meta en Campoluc. Otro final inédito en este Giro, pero usada en el Giro femenino del 2000, con victoria de Alessandra Capellotto. Un final similar a la edición de este año lo tuvo el Giro de Valle d'Aosta de Promesas, donde ganó una joven estrella del loto, Jarno Wibar. Ojito a este escalador, una etapa que reventó toda la clasificación por sus diferencias, así que estar atentos porque aquí puede pasar de todo. Y vamos con la última etapa clave para el centenario del Giro, la etapa que transcurre entre Perret y Sestriere, de 203 km, un recorrido que se divide en una parte llevadera hasta el kilómetro 155, donde comienza el tenebroso alto del Col de Finestre, cuyo alto es la cima Coppi, la cima más alta de este Giro de Italia.
y es que sus últimos 8 kilómetros son este rato, teniendo una media del 9,2%. Espero que no haga mal tiempo porque si no, esto no lo vamos a ver. Una bajada pronunciada en asfalto enlaza con el mítico final en Sestria, y aunque ascendemos por la parte más fácil, la paliza del puerto anterior te puedes dejar muchos segundos. Coincidiendo con el final del Giro de Italia, presentaremos un capítulo en exclusiva hablando de todos los giros que han repetido esta misma etapa y qué historias se han escrito en ellas, así que por eso no vamos a indagar demasiado hoy. O el día infernal de 1994. Si ya sufrió Miguel en ese Giro, no quiero saber lo que sufrió en esa etapa. Pero por aquí también ha pisado el Tour de Francia, como la victoria de Bjarne-Riis en 1996 o la de Armstrong en 1999. Y como olvidarnos de una de las mejores etapas de la historia del ciclismo, la etapa del Tour de 1992, con la victoria en casa de Claudio Chiappucci. Esta etapa yo creo que merece un vídeo solo para ella. Y para terminar el Giro de Italia con el mítico final suave de 140 km con el paseo triunfal en Roma, la capital italiana, y que sin embargo en años anteriores finalizaba en Milán con un tradicional sprint. En este final en Roma no queremos que pueda pasar lo contrario. Así que esto es todo en el recorrido del Giro del 2025. ¿Qué os parece? Ahora sois vosotros los que tenéis que valorar quién puede ser el máximo favorito. Yo os dejo el mío, que no sé si será entre Roberto Vicentini o Franco Udiucha. Ahí lo dejo. Y esto ha sido todo en Ciclismo Explosivo, la previa del Giro de Italia. ¿Quién ganará este año? Y repito, insisto, atraca, matar a la campanita, comentarme para yo conocer más historias y nos vemos en la siguiente. Yo ni marcho, que me voy para el Mortirolo.